Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación. Y vamos a hablar de cine. Vamos a hablar con nuestro compañero Juan Ángel Chay, compañero cartelera de bandas sonoras y de Cinema Filmoberta, quien tenemos ya aquí con nosotras. Juan, buen día, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy no nos pones fondo, pero... Hoy no, hoy ya con el decorado de la cara ya tengo bastante. Ya, Exactamente. lo pongo así para que la gente lo vea, Vaya tela. aunque me dejo ahora puestas las gafas, porque ya de normal no veo del todo bien, pero ya con el ojo derecho hecho una porquería veo peor. Nada, lo que son las abejas, que a veces te Exactamente. pican, y ayer me picó una abeja y me ha dejado el ojo inutilizado completamente. Algo estarías haciendo, algo estarías haciendo. Pues estaba al lado de la colmena quitando unas hierbas de un árbol y no cogí la careta reglamentaria porque eso que dices son cuatro cosas. Y luego mi madre me echó una buena bronca, como Dios manda. Como las madres Sí, deben hacer. porque a suerte que estaba por allí me quitó la picadura, porque si no lo tendría mucho peor. Pues, En fin, pues dicen que Juan, es bueno, ¿eh? dicen Dicen que que esto es muy sano, que no sé que qué tienen la picadura de abejas, pero que luego viene bien para el cuerpo, pero no se lo recomiendo a nadie. seguro que hay otra, otra forma de... Seguro, seguro. Juan, vamos a hablar de cine de estrenos, a ver qué es lo que vamos a poder encontrar por la cartelera estos días. Bueno, pues tenemos tres películas interesantes de esta semana. Se han estrenado muchas, pero tenemos tres interesantes de las importantes. Sala de Profesores es la más interesante desde mi punto de vista, aunque no está muy lejos de las otras, porque bueno, es una película sorprendente por cómo está hecha y también por el contenido. Es una película muy opresiva para el espectador en el sentido de que han cogido un formato 4:3, que no es habitual ya, es un formato como más antiguo. Decía el director que lo ha hecho así recordando un poco las películas que él veía cuando era pequeño, en donde este formato era el más habitual. Pero sobre todo lo que ha hecho es constreñir mucho la imagen a la protagonista, centrarse en la protagonista, que es una profesora en un colegio de niños y bueno, lo que nos cuenta es la vida en ese colegio y qué ocurre cuando pasa determinado hecho que no voy a contar y todo se trastoca, porque ella es una profesora que acaba de llegar, ese es el primer año que está allí, es polaca y está en Alemania y se lleva muy bien con los alumnos, pero va a pasar algo que va a ser determinante. Es una película bien hecha, simplemente bien hecha, que nos habla de cómo somos los seres humanos, cómo nos comportamos, los errores que cometemos. Me ha gustado, es una buena película. Es candidata al Oscar a la mejor película internacional, pero se lo merece, ¿eh? Y la interpretación de la protagonista es impresionante, es sencillamente impresionante. Se llama Leonie Benech, es una actriz a la que ya vimos en La Cinta Blanca y que ha ido haciendo tanto cine como televisión. Aparecía, por ejemplo, en El Profesor de Persa, que comentamos aquí hace un tiempo. Y es una gran actriz también. Bueno, es una de esas películas que hay que ver realmente. Lo mismo ocurre con La Tierra Prometida, una película potente, ambientada en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, y que tiene como protagonista a Mads Mikkelsen, uno de los grandes actores tanto europeos como a nivel mundial. ¿Qué es lo que nos cuenta? Pues la historia de un capitán del ejército al que le asignan unas tierras baldías, que el rey de ese momento está empeñado en que se cultiven, pero nadie consigue hacerlo, y este hombre acepta un poco el desafío, pero lo que no sabe es que los nobles de la zona no están dispuestos a que alguien que era de clase baja, que fue capitán en el ejército, pues se convierta en propietario de tierras. Es una película potente porque nos habla del pasado, pero nos habla también del presente, nos habla de los poderosos frente a la gente corriente, de cómo los que tienen el poder quieren conservarlo y quieren además que los demás, la gente corriente, no tenga acceso a ninguna posibilidad de mejora. Es una película que está bien hecha, justo lo contrario a nivel de realización de la Sala de Profesores. Si en Sala de Profesores decíamos que era un formato 4:3, aquí en La Tierra Prometida es un formato súper panorámico, enorme, necesario también porque aquí estamos en exteriores todo el tiempo y cuando se está en exteriores, lógicamente esos tipos de formatos más anchos, de pantalla grande, lo que permiten directamente es tener mucha más visión de conjunto. Además, llama mucho la atención si la gente va a ver estas dos películas que las comparen
como en Sala de Profesores solo estamos centrados en la protagonista o en otro de los personajes que hay. Incluso los fondos aparecen muy desenfocados para que centremos la atención solamente en el personaje. Y en Tierra Prometida es justo lo contrario. Está todo en foco y vemos el paisaje, vemos lo que rodea a los personajes, vemos una amplitud de espacio enorme que nos da una perspectiva bastante diferente. Repito, es Tierra Prometida, otra de las películas importantes e interesantes de la semana. Y la tercera es Misántropo, la nueva película de Damián Cifrón, un director argentino que la gente recordará sobre todo por Relatos Salvajes, que era una película salvaje con 4 o 5 relatos, 5 me parece que eran, tremendos, absolutamente tremendos, y que ya con anterioridad habíamos visto en Tiempo de Valientes, una comedia muy entretenida. ¿Ahora qué ha hecho? Pues irse a Estados Unidos y rodar allí una película. Es un proyecto viejo, él lo empezó a pensar creo que sobre el año 2010, pero tenía que rodarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, y por eso ha pasado tiempo y han pasado otras películas para poder hacerlo. Primero, para conseguir una cierta dimensión internacional con otras películas, como ocurrió con Relatos Salvajes, y segundo, porque tenía que encontrar la producción en Estados Unidos. ¿Y por qué allí? Bueno, pues porque el principio de la película, que es lo único que voy a contar, ya lo dice todo. Estamos en la noche de Navidad y hay un francotirador con un fusil y se dedica a matar gente pues como entretenimiento. Algo que sabemos que ocurre en Estados Unidos, que de vez en cuando es noticia en las televisiones y en la prensa, pero que ha quedado ya un poco olvidado porque es tan cotidiano, tan rutinario que, como decía un periodista hace un tiempo, es que si no matan a más de 4 o 5 ya no es noticia. ¿Y por qué no es noticia? Pues porque incidentes de estos hay varios cientos a lo largo del año en Estados Unidos. Asesinatos con armas de fuego hay a montones. No recuerdo la cifra exacta, pero creo que eran más de 30.000 asesinatos por término medio en los últimos años. Y bueno, es una cifra escalofriante. Y Damián Cifrón va a hablar de este tema a partir de ese asesinato múltiple, creo que son 29 personas las que asesina el francotirador, y cómo la policía, el FBI se ponen en marcha para intentar localizarlo y detenerlo. Y ahí va a haber otro elemento interesante, porque hay diversos cuerpos policiales, paramilitares o, bueno, servicios secretos, y todos compiten para ser el primero, porque hay que apuntarse el tanto, porque hay que salir en la prensa, etc. Es una buena película, sencillamente. Va dando pequeños toques de atención, es un thriller, es una película policíaca, evidentemente, pero va dando pequeños toques de atención que yo creo que son interesantes de principio a fin de la película. Son como pequeñas pinceladas dentro de una película de género que es un poco más convencional. ¿Hay alguna película adicional que puede tener algo de interés? Como puede ser Argylle. Es una película de aventurillas, es una película también en tono de thriller, con agentes secretos, una escritora de mucho éxito que escribe novelas de agentes secretos. Y bueno, no es una gran película, yo diría que es una película convencional, pero resulta entretenida de ver. Cuando diga quién es el director seguramente lo vais a entender mejor. Si la gente ha visto Kick-Ass, que es una película muy dinámica, bien hecha, bueno, entretenida de ver, pues enseguida tendrá la referencia. También, pues, por ejemplo, Stardust, que es una película anterior del mismo director, Matthew Vaughn, que estaba muy bien hecha. E incluso este mismo director ha hecho películas potentes, bueno, ha participado a nivel de guión, como puede ser La Deuda, aunque no la dirigía él. Lo que pasa es que él su carrera la ha enfocado sobre todo hacia películas pues como más comerciales, pero bien hechas. Kissman, por ejemplo, la serie de Kissman también es suya. Y aquí no se aleja mucho de lo que encontrábamos en esas películas anteriores. Simplemente es una película hecha para entretener, dura más de 2 horas, dura 2 horas 20 prácticamente, y está bien hecha. Tiene su punto de intriga en cuanto a lo que va a pasar, pero tampoco por ahí es que sea una película súper importante a nivel de contenido, simplemente que entretiene. Más interesante en cuanto a contenido, pero yo diría que peor resultado en cuanto a cómo está hecha, Concrete Utopía, una película de Corea del Sur. Aquí estamos en un futuro distópico, en donde lo que nos encontramos es que la naturaleza ha causado una catástrofe enorme. Después de una pequeña presentación en la que vemos que hay un barrio residencial no, un barrio de edificios para gente, digamos, corriente,
que se construyen en una determinada época, todos los edificios son iguales, sistemáticamente iguales. Bueno, pues lo que nos encontramos es que hay un cataclismo total, hay un terremoto que hunde todos los edificios excepto uno. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo es el ser humano cuando hay una tragedia de estas características? Pues, ¿cómo debería ser? Vamos a empezar por cómo debería ser. Debería producirse una situación de solidaridad, de ayuda mutua, etcétera. Pero ¿cómo es en general el ser humano cuando ocurren estas cosas? Pues poco solidario. En general se suele ser pues, bastante egoísta, que es también un instinto de supervivencia. Bueno, quiero sobrevivir yo, que sobreviva toda la humanidad, estupendo, pero primero que sobreviva yo. Y si hay pocos recursos, si solo queda, si hace un frío atroz y solo queda un edificio en pie, oye, los que cojamos en el edificio, que si recogemos a alguien más de los que viven, pues, ya hacemos bastante. ¿Y comida hay o van a venir servicios de rescate para ayudarnos? Pues no está previsto, no se ve que pueda ser, porque lo mismo el resto del país está asolado igual. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, los que vivíamos aquí, que son los que hemos tenido suerte de sobrevivir, pues bien estamos. No vamos a arriesgarnos a perderlo todo para que otros puedan sobrevivir también. Entonces, ese egoísmo está muy bien descrito. Lo que pasa es que la película es un poco reiterativa. La película hay que decir que se hace un poco lenta, cuando va a decir determinadas cosas pues nos damos cuenta que de alguna manera ya las ha dicho con anterioridad o la va a decir después de otra forma y al final, no sé, resulta un poco cansina, desde mi punto de vista resulta un poco cansina. También se ha estrenado un documental en el Adamant que obtuvo el Oso de Oro a Mejor Película en el Festival de Berlín. Íbamos con muchas ganas porque no es normal que se obtenga un reconocimiento como este y pensábamos que sería algo extraordinario. Es una película francesa, un documental francés y pues eso digo, íbamos con muchísimas ganas, aun siendo un documental, que ya sabemos que son formatos que en cine duran muy poco, que muchas veces se estrenan solamente como paso previo a los pases televisivos posteriores, etcétera. ¿Qué es eso del Adamant? Pues es un centro de día que está en una especie de plataforma flotante en el Sena, en París, y que recoge a gente que padece trastornos mentales. Algunos padecen trastornos más acusados, otros un poco menos, pero en general no son trastornos gravísimos que llevarían a que estuviesen recluidos en un sitio ya no de día, sino en un sitio permanente. Aquí la gente va todos los días y hacen actividades, supervisado evidentemente por expertos, y trabajan en conjunto. Y lo que vamos a ver es a la gente que coincide en ese centro, en el Adamant. Gente de todo tipo, que en determinado momento tuvo un problema, gente que tiene ese trastorno pues prácticamente desde nacimiento, gente que tiene problemas a nivel mental, insisto. En ese sentido, el tema es interesante, no lo vamos a negar, incómodo si se quiere, porque a veces ver este tipo de cosas resulta un poco incómodo, pero en cualquier caso no es una película tan extraordinaria como a priori nos parecía, en el sentido de, bueno, es una película que ha recibido ese premio internacional, que es un premio súper importante. Con todo, película que tiene elementos interesantes, película que cuenta cosas interesantes y que de alguna manera pues, nos remite a esos documentales que vemos en televisión habitualmente y que si alguien está interesado en ver en cine, bueno, que no lo deje para mañana. Que aparte de que no hay muchas sesiones, una sesión al día y creo que no todos los días, yo creo que es una película que no va a durar, seguramente llegará hasta el jueves y en cuanto lleguen los estrenos del viernes desaparecerá. Más películas curiosas, Katak, la pequeña ballena. Esta es una película de animación canadiense. No es extraordinaria, ni a nivel de animación ni a nivel de contenido. Es una ballena blanca, una ballena pequeña, una beluga que, bueno, es un poco diferente a sus hermanos, porque los demás se han vuelto blancos o son blancos y ella es muy grisácea y está como preocupada porque va a ser un poco excluida por ser de ese color. Pero es muy atrevida y hace cosas que los demás no hacen y además está un poco empeñada en entender los porqués de las cosas. Es una película muy convencional, muy pequeñita, hecha para un ambiente o un ámbito muy familiar y muy de niños pequeños y no tiene mucho más. No resulta tampoco muy dolorosa, así como otras películas de animación hemos comentado en casos anteriores que a veces resultan casi más infanticidas que infantiles, esta no es así.
Incluso por el hecho de que sean ballenas y alguna de las cosas que aparece, bueno, pues podríamos pensar que de alguna manera habla del respeto a la naturaleza, al mar, a las ballenas, pero tampoco se mete mucho por esos terrenos, ¿eh? Simplemente que aparece ahí circunstancialmente y bienvenido sea. La que no tiene perdón es La Reina del Convento, una película española dirigida por Carmen Perona, que también se encarga del guión. Está protagonizada por Mario Vaquerizo, Antonia San Juan, Isabel Ordaz y más actrices solventes, Gemma Cuervo, por ejemplo. Pero yo todavía estoy pensando qué es lo que vi y cuál era la intención de la película. Es la historia de una mujer trans, que decide en determinado momento de su vida meterse en un convento. Pero un convento muy peculiar, empezando porque no sabemos exactamente de qué orden es y siguiendo porque llevan una indumentaria roja, bueno, chillona, una cosa desproporcionada por todos los lados. Y yo creo que lo que han pretendido con la película básicamente es algo de este estilo, hacer una película chillona también, que llame la atención quizá para algún tipo de público diferente de mí. Yo necesito que los argumentos tengan un poco de consistencia y que estén un poco bien. Se pretende que sea una comedia, pero es que no saca una sonrisa ni por asomo. Que si cuando llega al convento pasa una determinada cosa, hay equívocos, luego llegan dos monjas, en esas dos monjas también se producen más equívocos. Bueno, es un conjunto de historias rocambolescas, desafortunadas la mayor parte de las veces y desde luego incoherentes de principio a fin. ¿Qué es lo que pretende explotar? Pues posiblemente la popularidad de Mario Vaquerizo, que sale mucho en televisión, que es un tipo popular, que bueno, tiene su público seguramente, pero yo creo que ni así, porque es que da vergüenza ajena. Y lo digo con un cierto dolor, da vergüenza ajena. Películas así son las que descalifican al cine español y las que hacen que al final la gente diga, ves, si es que el cine español no vale la pena, es una mierda. Y en ese caso, pues tienen de alguna manera razón. También una película de terror, Vermín, la plaga, es una película francesa. Aquí hablamos de arañas, arañas muy peculiares. Tenemos a un chico que, bueno, fue un pequeño delincuente probablemente, ahora se dedica a vender un poco de Strangis, pero dentro de una cierta legalidad, zapatillas deportivas caras. No sabemos tampoco muy bien de dónde las consigue, si son robadas o no, pero bueno, tiene su pequeño negocio y es aficionado a los bichos, digamos, raros. En su casa tiene muchos bichos, desde serpientes a lo que podéis imaginar. Y un día, pues estando comprando, bueno, estando haciendo una operación, se encuentra con que el que está proporcionándole unas cosas, pues tiene arañas. Y bueno, son unas arañas que ya hemos visto antes que son bastante peligrosas porque hay una especie de introducción de la película en donde se ve cómo las han atrapado en medio del desierto. Pero este hombre, como está muy obsesionado, este chico joven, como está muy obsesionado con este tipo de animales, pues compra una de las arañas, que además no es barata, me parece que le cuesta como 50 euros, y se la lleva a su casa. Lo que no sabe es que estas arañas son un poco especiales. Y lo que vamos a ver es una película en clave de terror, en este caso con animalitos, con insectos, con arañas, pero muy convencional. Además, la película está rodada como mucho con cámara en mano, una música machacona, como muy discotequera, como muy efectista y es cansina. A la media hora estás que ya no sabes dónde meterte porque es un dolor de cabeza lo que produce esta película por la utilización de la cámara, el movimiento continuo, la música pesada y que el argumento no avanza, el argumento no lleva prácticamente a ningún sitio. Y la última película, la he dejado para el final, por su contenido, es Nefarious, cuando habla el diablo. Bueno, me sorprendió el otro día cuando se estrenó porque había una sesión en los ABC Park que tenía muchísima gente, muchísimo público. Y claro, pregunté a ver qué pasaba y es que había un coloquio después. Pero era un coloquio y ya me di cuenta que había por ahí algún cura y esto con curas. Y claro, luego lo fui entendiendo porque es una película que tiene contenido religioso y que va destinada también, entre otros, a un público que es creyente. ¿Y qué es lo que tiene de contenido? Pues en realidad a priori no debería tener mucho, porque sería un thriller más o menos convencional, bien hecho. Para ser mucho de diálogos entre personajes, tiene elementos curiosos y mantiene bastante tiempo el interés.
Pero aquí lo que tenemos es que hay un preso que ha sido condenado a muerte, cometió unos asesinatos, ha conseguido que se aplace la ejecución en varias ocasiones y ahora tiene que pasar un último examen psicológico antes de que se produzca la ejecución ese mismo día. Y es un nuevo psicólogo, porque el anterior murió, el que le va a hacer ese examen psicológico y va a emitir un informe que, en caso de ser favorable de que el preso está en condiciones de ser ejecutado, llevará a que en unas horas sea ejecutado. ¿Y qué es lo que se encuentra este psicólogo? Pues se encuentra que el preso dice que en realidad está poseído por el diablo. Y de hecho quien le habla le dice: yo soy el diablo, soy un diablo. Y el cuerpo, la persona que está dentro, está como apartada, está metida dentro y perdida dentro de su propio cuerpo, porque quien tiene el dominio de la situación es ese diablo. Bueno, la película juega con ese tono y en esa presentación, bueno, pues lo que aprovecharon fue para hablar de la existencia del diablo, del mal, de todo ese tipo de cosas. La película está hecha para un público, yo creo que de creencias religiosas, porque además tiene una parte claramente antiabortista. Y dices: hombre, ¿cómo puede ser? Pero si es un tipo condenado a muerte, ¿cómo puede tener un contenido antiabortista? No lo voy a explicar por si alguien quiere ir a verla, pero está puesto de forma muy hábil. Está puesto con una habilidad encomiable, lo cual no quiere decir que nos convenza, muy al contrario. Es una película tramposa, es una película que, en base a ser de corte policíaco y estar bien hecha, mete claramente todo ese contenido antiabortista. Lo que pasa es que a la vez, curiosamente, es una película que es antipena de muerte. Y entonces es una situación de confusión muy, muy compleja, ¿no? No ya porque el protagonista, bueno, el que va a ser ejecutado, esté poseído por el diablo, sino porque en el fondo de lo que se habla cuando se describe cómo es la ejecución y lo que pasa en el cuerpo de la persona ejecutada, asesinada legalmente en realidad, digámoslo claramente, pues es estremecedor. Y de alguna manera juega lo mismo que en la parte antiabortista, a decir, la pena de muerte es una monstruosidad. Lo que pasa es que, en mi caso, por lo menos, toda la parte antiabortista anula el interés de la película, porque me parece muy manipuladora y hecha con mucha intención para lanzar un mensaje que no suscribo, porque lo que se cuenta allí pues no es ya solo manipulador, sino que es falso. Y no se puede establecer tampoco una relación entre abortar y la pena de muerte, como de alguna manera también trasciende en la película. Creo que abortar es una cosa y la pena de muerte hay que estar en contra de ella, porque aparte de que sabemos la cantidad de veces que se ha aplicado a personas que no eran culpables y demás, y que se ha utilizado como herramienta para eliminar a personas incómodas, bueno, aparte de eso, es que bueno, la vida debe estar por encima de todo, incluso para la gente que ha acabado con la vida de otras personas, para gente que no se puede defender lo que ha hecho. Repito el título: Nefarious, cuando habla el diablo. Película que yo desde luego no recomiendo. De las 10 películas que se han estrenado, bueno, yo recomendaría con claridad Sala de Profesores, La Tierra Prometida o Tierra Prometida y Misántropo, con mucha claridad. Argil o Argil es una película entretenida, ya lo he dicho antes, y Concreta Utopía tiene elementos interesantes. Lo mismo que el documental en el Adarmat, perdón, en el Adamant, que yo creo que va a durar muy poco en cartel. Esto es lo que hemos tenido esta semana, que es mucho. Sí, pues con eso no, con eso nos quedamos y hay para elegir también. Juan, pues lo vamos a dejar por aquí y la semana que viene vemos a ver qué nos traen, a ver si ya tienen mejor el ojo, a ver cómo. Hombre, espero que sí. Hoy lo tengo muy bien, ¿eh? No, no te quiero contar cómo lo tenía ayer. Estoy mirándote mientras hablas y yo no sé cómo está ahí, pero Sí, bien. ayer lo tenía fatal. De hecho, creo que lo tengo un poco mejor porque tenía planta de aloe vera allí, que la Mm. tenemos en el terreno este que tenemos, en el terrenillo, y pensé, pues lo mismo tiene algún efecto también sobre la picadura. Me voy a untar de aloe vera a ver qué pasa. Dicen que es bueno Oye, para todo, ¿no? es bueno para todo. Pues yo diría que tiene algún efecto antiinflamatorio porque se inflamó menos de lo que me ha pasado en alguna otra ocasión, porque esto de picarme las abejas a mí me ha pasado ya otras veces, porque mi hermano tiene allí unas colmenas, tiene una veintena de colmenas y es inevitable. Cada A vez ver, que... la culpa para el hermano, No, siempre. no, 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 para nada, no, no. La culpa es mía por no ponerme la careta, por ser un imbécil. Así de claro, la culpa la tengo yo.
Las abejas hacen su labor y está muy bien que cuando ven a alguien intruso por allí, pues se defiendan, ¿no? Pero que bueno, que nos ha pasado, no solo a mí, nos ha pasado a todos los demás, porque pues eso, las pobres pues piensan que estás intentando hacer algo malo y se defienden. Pero bueno, que es la imprudencia de no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, que no, que total, que voy un momento. Es la demostración de algo que hemos dicho muchas veces. Hay que tomar las precauciones en esto, en los riesgos laborales. Sí, se nos ha quedado, se nos ha quedado colgada la imagen, pero estaba diciendo que hay que tomar, vamos, las medidas en esto y en riesgos laborales y en todo, y sobre todo hacerle caso a las madres, Juan. A la madre, sí. No, y a mi hermano también, que siempre lo dice. Él nunca se acerca a sus colmenas, sino va completamente, no ya con la careta, va protegido de arriba abajo. A lo mejor no hay que exagerar tanto, pero hay que tener un poco cuidado. Creo que Además, nos ha conoces. pasado en alguna otra ocasión, no, nos ha pasado en alguna otra ocasión que las abejas se alteran mucho, por ejemplo, cuando hay tormentas. Antes de la tormenta, se ve que lo perciben de alguna manera y están alteradas. Y eso que a lo mejor ni siquiera estás cerca, estás en el otro extremo y de repente, ¡buah! Yo tuve una picadura también bastante gorda, dos picaduras, me picó en el cogote y también por ahí en la ceja y también se me puso el ojo monstruoso y otra vez me picaron en el labio. Bueno, no te quiero ni contar, ni los negros de África ni nadie. Bueno, es una anécdota, así hay cosas que contar. Pues Juan, como te decía, lo dejamos por aquí y el jueves en Clartelera volvéis a hablarnos de estrenos y de lo que surja. De lo que surja, seguro. Venga, un abrazo, Juan. Un abrazo, saludos. Salut. Lliure directe Radio Clara. Fins així l'espai que dediquem a parlar de cinema, de les estrenes, amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.